Bienvenidos al último video del tutorial del zombie. En este video vamos a estar terminando todo lo que es la cara. Vamos a hacer los ojos, para ello necesitamos ojos de seguridad. En este caso en el que voy a hacer ahora utilicé número 6 milímetros. En la versión anterior no utilicé ojos de seguridad, sino unos ojos que son como para muñecas de tela. Son como de vidrio, no sé bien la verdad. Lo compré una vez, me pareció interesante para probar y así es como quedó. Al no tener ninguna traba de seguridad, lo pegué. Pero bueno, si no tienen, pueden usar el de los ojos de seguridad negros de 6 milímetros. Después vamos a hacer las cejas, los detalles de boca, nariz y los pelos. Bien, vamos a empezar con el ojo. Para ello necesitamos blanco, rojo, hilo de coser rojo, que sean finitos, o si no algún hilo finito. Como dije recién, los ojos de seguridad, un poquito de relleno y nada más. Vamos a empezar haciendo con blanco un anillo mágico de 6 medios puntos. Antes de cerrar el anillo mágico vamos a colocar ya el ojo, así es más fácil. Y después de eso lo vamos a cerrar. Después en la siguiente vuelta vamos a hacer 2 medios puntos, un aumento, repetimos 2 veces y nos debería quedar en total 8 puntos. Bien, ahora vamos a colocar la traba de seguridad. De esta manera, y el siguiente paso sería quemar esta puntita. ¿Por qué? Al ser un ojo tan chiquitito, si le dejamos la punta, nos va a estar molestando para cerrar. Además que, bueno, siempre recomiendan quemarlo porque le da más seguridad aún para que no se le salga la trabita. Entonces agarramos un fósforo o alguna otra cosa con fuego y con cuidado apoyamos. Y después aplastamos. Bueno, hay que hacerlo con mucho cuidado para no quemar el hilo. Esperamos unos segundos para que se termine de enfriar y después de eso, desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 4 vamos a hacer un medio punto en cada punto. Nos debería quedar en total 8 puntos. Bien, acabo de terminar mi vuelta número 4. Antes de continuar con la siguiente vuelta, pueden rellenar con muy poquito de vellón. Y en la última vuelta vamos a hacer 2 medios puntos, una disminución. Repetimos 2 veces y nos debería quedar en total 6 puntos. Bien, después cortamos y cerramos nuestro ojo.
Bien, este sería el resultado. Ahora con el hilo finito o hilo para coser vamos a hacerle las venitas. Básicamente son líneas nomás. Bien, algo así debería quedar. Lo pueden hacer a gusto, ¿no? No tienen que ser iguales. Bien, y ahora con rojo vamos a hacer 10 cadenas. Algo muy importante es que hay que dejar un hilo largo antes de hacer las cadenas para poder coserlo. Y ahora también dejamos un hilo largo para poder coserlo. Agarramos nuestra aguja y lo vamos a unir al ojo. Y después vamos a pasar a través de las cadenas para que el hilo nos quede del otro lado. Bien, y este es el resultado final de mi ojo. Bien, y ahora vamos a continuar con las cejas. Con negro vamos a empezar a hacer 7 cadenas. Y por último 6 puntos enanos. Y dejamos un hilo largo para coser. Este sería el resultado final de mis cejas. Bien, vamos a empezar cosiendo nuestras cejas. Las colocamos justo en la parte de arriba del ojo, una vuelta más arriba. Ahí es donde la colocamos. Y cosemos todo alrededor.
Así nos debería quedar. Ahora cerramos nuestro... hacemos un nudo y escondemos los hilos. Y repetimos lo mismo para la otra ceja. Bien, vamos a continuar con el bordado de la boca y después con el de la nariz. Vamos a posicionarnos en la vuelta número 15 y 16, que sería esta, que yo ya la marqué. Ahí nos marcamos el centro, que es este alfiler que tengo en el medio, y de ahí conté hasta 4 y volví. En total serían 9 desde cada punta, 9 puntos. Entonces pasamos nuestro hilo. Bien, y así nos quedaría la boca. Bien, para la nariz nos vamos a posicionar entre la vuelta 18 y 19, que sería esta. Entre cada línea de la nariz, en esta vuelta tenemos 3 puntos de separación, que sería acá. Después, con alfileres marcamos la vuelta entre la vuelta número 20 y 21, que serían estos dos. Y estos dos están justo uno al lado del otro, o sea que no hay nada de separación, pero están en diagonal. Entonces nos posicionamos en este punto y vamos hacia arriba en diagonal. Bien, y así es como nos debería quedar la nariz. Ahora hacemos un nudo y escondemos los hilos. Bueno, y ahora vamos a colocar nuestros ojos. Con una aguja vamos a pasar por adentro de la parte interna del ojo hasta llegar hasta el otro lado de la cabeza. De esta manera, y hacemos exactamente lo mismo con el otro hilo. Hay que tener ojo nomás de no fruncir las cadenas. Bien, así, y ahora lo que hacemos es atrás hacerle un nudito y esconder las hebras, los hilos. Bien, y así es como nos quedaría la parte de los ojos. Ahora bien, para el pelo, básicamente en la versión anterior corté hilos cortitos y
lo coloqué con el método de cortina. Ahora voy a hacer algo similar, solamente con hilos más largos porque quería hacer una versión más femenina. Entonces agarro un hilo del tamaño que quiera, doblo en dos ese hilo, con mi ganchillo voy a posicionarme en el lugar donde quisiera colocarla, así. Agarro mi hilo, lo paso, así, y esto lo paso de vuelta, paso mi hilo a través de ello, y así quedaría. Hago todos los pelos que quisiera hasta tener el resultado que me gustaría. Bueno, este es mi resultado final. Como ven, le hice una trenza, le puse algunos pelitos sueltos. Así que esta sería mi versión femenina del zombie. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, no se olviden de suscribirse, darle like, dejar algún comentario, me ayudarían un montón. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.